lo que leemos, no alcanzamos a dimensionar el poder, la gracia, la abundancia de lo que significa y es Cristo para nosotros. Y por eso a veces no hay gratitud, por eso a veces no hay gozo, por eso a veces lo que hay es temor, porque no alcanzamos a entender la magnitud, la grandeza de lo que es Cristo para nosotros. Y eso es lo que celebramos en la Cena del Señor. ¿Sabe? Mi oración a Dios es que el Señor nos abra el entendimiento. Porque cuando alguien entiende y le es revelada esa palabra, no volverá a ser el mismo. No vuelve a ser igual. Vamos a compartir la palabra esta mañana. Dele un saludito al hermano que está ahí al lado suyo. Un saludito. Dígale, vamos a estar atentos a la palabra. Dígale, no se distraiga. Tampoco me distraiga. Dígale, no esté pensando en el almuerzo. No piense en otra cosa. Solo en la palabra. Vamos a participar, vamos a comer de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es vida. Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Quiero invitarlo a el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer estos 15 versículos, primeros 15 versículos. Y vamos a prestarle atención a la lectura. Y vamos a colocarle el sentido a lo que estamos leyendo. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Todos aquí? ¿Ninguno está en el cielo todavía? Bueno, todos aquí. Lea conmigo. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino que... Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondió Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar. ¿No puede qué? Entrar. ¿En dónde? En el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo. ¿Quién subió al cielo? Nadie, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en donde? Está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es que necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos, Señor, gracias Dios por tu bendita palabra. Es tu verdad, está escrito, tu verdad para nosotros. Señor, nos colocamos en tus manos en esta mañana. Que seas tú quien nos enseña, seas tú quien nos asiste, nos habla. Trae esa revelación de tu palabra a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Toma toda necesidad espiritual, toda necesidad física, económica, familiar. Toma toda necesidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado a esta enseñanza El Nuevo Nacimiento. Este mensaje surge de la necesidad de entender qué es el nuevo nacimiento. Varias personas nos han preguntado cómo se nace de nuevo. Personas que han escuchado la palabra por muchos años y nos preguntan ¿cómo se nace de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Porque yo he escuchado la palabra desde niño. Y yo quisiera saber cómo es eso. Entonces, esta enseñanza es en base a esas preguntas. Recuerdo hace muchos años que una joven le preguntó a mi esposa, le dijo lo siguiente: yo quisiera volver a nacer. Yo he cometido tantos pecados, he hecho tantas cosas, que yo quisiera morir y volver a nacer. ¿Sabe que hay muchas personas afuera que se hacen esa pregunta? Y que se dicen eso: yo quisiera volver a nacer. Recuerdo que mi esposa le dijo: ¿tú puedes volver a nacer de nuevo? Dijo, sí. Dijo, sí. Le afirmó que se puede volver a nacer. El Señor Jesús sostiene una conversación con un hombre docto en la ley, un maestro de la ley. O sea, en otras palabras, sabía más Biblia que nosotros todos acá. Y sostiene una charla con el Señor Jesús. Y Jesús le dice que para poder entrar en el reino de Dios necesita nacer de nuevo. O sea, para poder entender el reino de Dios. A lo cual este hombre queda impresionado porque nunca había escuchado eso, no entendía qué era eso. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Vamos a mirar por la palabra qué es nacer de nuevo. Por eso los invito a que miren la escritura o ahí en la pantalla. Vamos a ver el versículo 1. Y la Biblia comienza contándonos de un hombre fariseo llamado Nicodemo. Uno generalmente cuando uno escucha la palabra fariseo, uno la relaciona con alguien malo, hipócrita, ¿sí? Como un faltón, como un falso.
Pero sabe que los fariseos de la época de Jesús eran, por decir así, la crema innata de la sociedad, lo que llaman hoy, ¿no? Personas versadas, maestros que enseñaban la palabra, muy pulcros, personas que tenían una devoción a Dios, ¿sí? Pero que aunque enseñaban la palabra de Dios, no entendían el verdadero significado y sentido de la palabra y por eso se desviaban en su corazón. Personas conocedores de la ley, principales entre el pueblo judío. Y dice que viene a Jesús de noche y le dice, Rabí. ¿Por qué vino a Jesús de noche? No sé, algunos dicen que porque le da pena o vergüenza que lo vieran hablando con Jesús si él era un maestro. Otros dicen que porque ellos ofrecían sacrificios en las tardes y se desocupaban en la tarde y tenían que, pues el lugar que le quedaba era por la noche. Sea como sea, viene a Jesús de noche y le dice Rabí, que quiere decir maestro. ¿Cómo le llama Nicodemo a Jesús? Maestro. O sea, ¿en qué nivel se está colocando Nicodemo frente a Jesús? ¿En qué nivel? ¿Más bajo o igual? Si le dice maestro y él es un maestro, porque a él también le dicen maestro, ¿en qué nivel se coloca? Igual. O sea, se coloca de tú a tú con Jesús. En el mismo nivel. Y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios. Pregunta, ¿Nicodemo entiende quién es Jesús? ¿Está entendiendo quién es Jesús? No lo está entendiendo. Él lo ve como un maestro, pero él no está viendo quién es Jesús. Porque lo está colocando al mismo nivel suyo. No entiende quién es Jesús. Pero le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie, ¿qué sabe Nicodemo? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con el que reconocía entonces Nicodemo de Jesús. Que él venía ¿de dónde? Que él venía de Dios, pero podía entender quién era Jesús. No, no lo podía entender. Cuando dice sabemos, quiere decir que no era él solo, sino que era todo el grupo de fariseos. Todos los fariseos lo sabían, tal vez se habían reunido, de hecho, este tiene que ser de Dios. Este tiene que venir de Dios por las señales que hace. Tal vez habían concertado, habían hablado, y él viene a hablar en nombre de los fariseos. Y dice, sabemos. No sabemos hacia dónde Nicodemo iba a dirigir la conversación, pero antes de que él siga y lo que le va a decir a Jesús, el Señor Jesús le responde. Vea, la palabra sabemos viene del griego eido, que significa ver más allá. Nicodemo está diciendo, nosotros vemos más allá que los demás. Nosotros sí sabemos. ¿Sabe que alguien que entiende la palabra puede ver más allá? Por eso es la importancia de conocer la palabra de Dios. Porque puede ver más allá. Y Nicodemo está diciendo, nosotros vemos más allá.
Lo que otros no pueden ver, nosotros lo vemos. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Dígale al que está al lado suyo. Es importante que conozcas la palabra de Dios. Porque puede ver más allá. Y puede mostrar el camino a otras personas. Pero en el versículo 3, ¿qué le responde Jesús? ¿Qué le respondió? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿no qué? No puede ver. ¿Qué estaba diciendo Nicodemo? Nosotros vemos más allá que todos los otros, que todos los demás. Lo que está oculto para los demás es claro para nosotros. ¿Y qué le responde Jesús? Usted no puede ver. Usted dice que puede ver, usted no puede ver. ¿Sabe que hay personas que aparentan entender la palabra de Dios? Hay personas que creen entender la palabra de Dios, pero no la entienden. Y el Señor le dice una cosa, de cierto te digo, o sea, lo que te voy a decir no falla. Es que si usted no nace de nuevo, no puede ver. ¿Qué se necesita para poder ver más allá? Para poder ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. ¿Hay otra forma? No hay otra forma. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor le está diciendo que usted no puede ver a menos que nazca de nuevo, le está diciendo, el conocimiento de la ley no te basta para poder entender el reino de Dios. Uno puede leer la Biblia y es bueno leer la Biblia. ¿Cuántos han leído una vez en la vida la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis? Una vez. Los felicito. ¿Cuántos han leído 2 veces la Biblia de pasta a pasta? ¿Cuántos han leído 3 veces? Ya bajaron bajo el número. ¿Cuántos han leído 4 veces la Biblia de pasta a pasta? ¿Sabe qué es importante leer la Biblia? Porque la Biblia nos da un conocimiento. Nicodemo sabía la Biblia, conocía la Escritura, sabía los 5 primeros libros de memoria. Pero el Señor le dice, eso no te basta para entender el reino de Dios. ¿Sabe que hay personas que conocen Biblia, pero no la entienden? Y la pueden citar de memoria. La citan de memoria, pero no la entienden. No la entienden. He visto personas predicando verdades, verdades, porque la palabra de Dios es verdad, pero verdades que no entienden. Y están diciendo una verdad. Y uno dice, está predicando, pero no está entendiendo. No está entendiendo esa verdad. Porque para entender qué se necesita, nacer de nuevo. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo. ¿Y cómo le está diciendo? De cierto te digo. O sea que eso no falla. Eso no puede fallar. Versículo 4. ¿Entendió Nicodemo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Entendió lo que Jesús le está diciendo? Nada. ¿No está entendiendo? ¿Cómo está viendo
Nicodemo, eso que le está diciendo Jesús, carnalmente, naturalmente, físicamente, lo está mirando desde esa parte, de la parte natural. No puede entender las cosas espirituales. Y es un maestro de la ley, pero no entiende las cosas espirituales. ¿Por qué no las entiende? ¿Cómo se entienden las cosas de Dios? Las cosas espirituales, ¿cómo se entienden? Se entienden espiritualmente. La Biblia dice que el hombre natural no puede ¿qué? Entender las cosas espirituales. ¿Quién las puede entender? Un hombre espiritual o una mujer, una persona espiritual, sí puede entender las cosas espirituales. Porque se han de discernir como espiritualmente. Entonces, Nicodemo no entiende las cosas espirituales. ¿Qué necesita Nicodemo? ¿Qué necesita? Un nuevo nacimiento para poder entender las cosas espirituales. ¿Y sabe Biblia? El ser judío no le servía tampoco para entender las cosas de Dios. Para entrar al reino de Dios hay mucha gente que se quiere hacer judía hoy. Qué ignorancia, ¿verdad? Y buscan ser judíos, buscan el apellido, buscan allí, buscan allá, porque quieren ser judíos. Pero el ser judío, el nacer judío, no sirve para poder entender ni entrar en el reino de Dios. ¿Los judíos necesitan un nuevo nacimiento? Sí, necesitan un nuevo nacimiento. Toda persona necesita un nuevo nacimiento. No puede entrar ni ver, no puede ver ni entrar al reino de Dios a menos que pase por el nuevo nacimiento. Versículo 5. Respondió Jesús, vuelve y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora el Señor Jesús le está haciendo más específico y le está diciendo que no es un nacimiento natural, sino que es un nacimiento ¿qué? Espiritual. ¿Cómo se nace de nuevo? Según el Señor Jesús le está hablando a Nicodemo. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Por medio de qué? Del agua y del Espíritu. ¿Qué es eso? ¿Qué es nacer de agua y del Espíritu? ¿Cómo así? Cuando alguien nace a este mundo, nace un bebé y él sale a un mundo donde antes no había estado. Y empieza a ver cosas que él antes no había visto. ¿Qué es nacer de la palabra si lo llevamos al punto de vista natural? ¿Qué es nacer de la palabra? Empezar a ver y a entender cosas de Dios que nunca antes había entendido. Empezar a ver y a entender las cosas espirituales por la palabra de Dios. Empieza a ver cosas que antes no había visto, que tal vez las había leído, pero no las había entendido en su espíritu. ¿Cómo así? Una cosa es entenderlo en la mente natural. Por ejemplo,
Usted le puede decir a alguien, mire, Cristo murió por tus pecados. ¿Qué se le viene a la mente a él? Una persona que estuvo en una cruz, que fue crucificado por sus pecados. Esa es una información, hasta ahí. Pero ¿qué es entenderlo en el Espíritu? ¿Qué es entenderlo en el Espíritu? Que eso que le están diciendo lo empieza a entender en el Espíritu a tal punto que lo transforma, que le da vida. Lo empieza a entender no con su mente natural, sino con su mente espiritual. Es diferente, porque hay un entendimiento más claro y profundo de la verdad de Dios que me lleva a mí a una transformación. Porque las personas, a pesar de que escuchan la palabra de Dios, siguen siendo iguales? No hay un cambio, no hay una transformación, porque esa palabra simplemente ha llegado ¿a dónde? A la mente, pero no a su espíritu. Nacer de la palabra es cuando esa palabra llega al espíritu, renovados en el espíritu de nuestra mente, dice la palabra. Donde esa palabra llega y produce vida en mí. Vamos a leer un texto, Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Y vamos a leer el versículo 25. (36:25) dice: esparciré sobre vosotros. ¿Qué esparcirá Dios? Agua limpia. ¿Para qué es el agua? Para limpiar, ¿verdad? ¿Por qué se baña usted? ¿Con qué lava usted los carros? ¿Con qué lava la ropa? ¿Y qué dice Dios que va a hacer con nosotros? Que nos va a limpiar ¿con qué? Con agua, agua limpia. Y seréis limpiados. ¿De qué estamos contaminados nosotros? De inmundicia, de nuestros ídolos, de nuestros pecados. Dice, os limpiaré. Eso es lo que Dios dice que va a hacer con su palabra. Esa palabra que entra en el espíritu, entonces esa persona empieza a entender la necesidad que tiene. Empieza a ver su condición. ¿Quién le muestra eso? La palabra de Dios. La palabra comienza a mostrarle y esa persona cómo comienza a ver su condición. ¿Cómo se comienza a ver? Pecador. Yo he preguntado, ¿por qué hay personas que a pesar de que han conocido la palabra, no les da miedo pecar? No les da miedo. Pecan común y silvestre. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde está la palabra? Aquí en la mente, pero no está en el espíritu. Porque el Señor dice, yo los limpiaré a ustedes con la palabra. ¿Cuántos han visto El progreso del peregrino o han leído el libro? Un hombre con una carga en sus espaldas, una carga grande. Y esa carga son los pecados. Y él quiere deshacerse de esa carga, pero no puede. Y alguien le pregunta, venga, ¿y usted cómo adquirió esa carga? ¿Sabe qué dijo? Leyendo este libro. Porque la palabra nos muestra lo contaminados que estamos, lo pecadores que somos.
y nos muestra la necesidad de una limpieza. La vida cristiana no es ser religioso. La vida cristiana no es asistir a unos cultos. Eso tiene que ver con edificación. Pero la vida cristiana no se trata de asistir a una iglesia. Se trata de entender que la palabra de Dios me hace nacer de nuevo. Me muestra mi condición para ser libre de ella. Esa es la vida cristiana. Muchos están entendiendo mal la vida cristiana. Y sabe, por lo general lo que la persona hace es tratar de asistir a una iglesia para, ¿cómo se llama? Liberar un poco la conciencia, ¿sí? Como para que Dios le ayude, como para ganar el favor de Dios. La mayoría de la gente hace eso. No vienen porque tienen una relación con Dios, ni porque necesitan ser edificados, sino que vienen para ver cómo le aplacan un poco la ira a Dios. Eso no es vida cristiana. La vida cristiana tiene que ver con un entendimiento de la palabra de Dios a mi espíritu y qué es lo que la palabra de Dios está haciendo en mi vida, está haciendo en mi corazón, en mi ser interior. Dios dice, los limpiaré con mi palabra. Los voy a hacer nuevos. Les voy a dar un nuevo nacimiento. Eso es lo que Dios está diciendo acá. ¿Y sabe por qué la palabra de Dios a veces no puede llegar al espíritu? A una persona. Y la persona puede escuchar el texto 1000 veces. Puede escucharlo 1000 veces. Cristo murió por tus pecados. Y siguen lo mismo. Pero cuando esa palabra llegue a su espíritu, lo va a transformar. Ahí va a nacer de nuevo. Pero ¿sabe por qué no nace de nuevo? Orgullo, argumentos, yo ya me sé eso. Dureza del corazón. Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes no pudieron entrar al reposo porque cuando ustedes oyeron la voz de Dios, endurecieron su corazón. ¿Sabe? Para nacer de nuevo, necesitamos despojarnos de los argumentos. Hay mucha gente citando la Biblia hoy. Pero muchas personas citando la palabra de Dios, diciendo una verdad, pero dándole una interpretación que no es. Usted ve por el Facebook, cantidad, hasta los ateos sacan Biblia. ¿Se han visto? La Biblia dice, Dios no hay. ¿Sí ve que Dios no hay? Sí. Y uno dice, esta gente es tan ignorante. Pero ¿sabe por qué? Porque hay dureza en el corazón. Porque hay argumentos que no permiten que la palabra pueda llegar al espíritu. Cuando usted escuche la palabra, esté dispuesto para oír lo que Dios le quiere enseñar. De esa manera la palabra podrá entrar. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, si usted no nace de la palabra, usted no puede entender. Usted no va a poder entender ni entrar al reino de Dios. La palabra tiene que entrar al espíritu, hermano. No solamente acá. No solamente a la mente. Al espíritu. Para que pueda ser transformado. Santiago 1:18. Santiago 1:18. ¿Qué dice? Dice Él, o sea Dios, de su voluntad, o sea por Él,
Nos hizo que, nos hizo que nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo se nace a una vida espiritual? Por la palabra. Yo le pregunto, si una palabra está mal interpretada, ¿te puede llevar al nuevo nacimiento? No. No te puede llevar al nuevo nacimiento. Lo puede conducir a una mentira, correcto. Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos, ¿qué? Primicias de sus criaturas. ¿Sabe? La palabra siempre me va a dejar ver mi condición. Una joven me preguntaba en estos días, pastor, ¿cómo nazco de nuevo? Yo quiero nacer de nuevo. Yo conozco la palabra desde niña. ¿Cómo nazco de nuevo? Y me miraba fijamente, como viendo, yo veía la necesidad, el deseo que tiene esa persona de volver a nacer, de hacer las cosas, de ser transformada. Y lo que yo le pude decir, lo que le pude decir fue esto: usted necesita humillarse ante Dios y dejar que esa palabra pueda entrar a su espíritu. No hay otra manera de que usted pueda nacer por la palabra de Dios. Cuando usted esté escuchando una palabra de Dios, pídale al Señor que la lleve a su espíritu para que usted la pueda entender en su espíritu. Entonces, nacer de la palabra es cuando ella es sembrada en mi corazón, dice el texto. Nos hizo nacer por la palabra de Dios. Y esa palabra sembrada en mi corazón, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a florecer y a dar un fruto. ¿Y sabe qué va a empezar a pasar? Que usted no va a hacer las cosas por obligación, sino porque es vida dentro de usted. ¿Cómo sabe usted que ha nacido de la palabra? Cuando esa palabra comienza a hacer el efecto dentro de su corazón y empieza a hacer un efecto, a florecer y empieza a vivir la vida cristiana, no por miedo, no por una obligación, sino porque hay vida dentro de usted. Es algo que le empieza a nacer. Es algo que usted empieza a experimentar, como cuando usted disfruta de un banquete. ¿Cuál es la comida que más le gusta? Pescado. Está disfrutando, bueno, a los que les gusta el pescado, un pescado sudado, bagre o cachama de río, y está ahí. ¿Sabe? La vida cristiana es así. Y más, usted empieza a disfrutarlo. ¡Wow! Y hay gente que dice, oye, ¿y cómo hará ese señor o esa señora para vivir la vida cristiana? A mí me parece tan difícil. Yo no puedo. Porque necesita ¿qué? Nacer de nuevo. Para poder entender las cosas de Dios. ¿En dónde? En su espíritu. Necesita entenderlas allí, para que esa verdad se vuelva vida en usted. Volvamos a Juan 3, versículo 6. Como Nicodemo le está preguntando que si un hombre viejo puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer, el Señor le está respondiendo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, Jesús no le está hablando de un nacimiento físico. No le está hablando de algo que es espiritual. Nosotros nacimos de nuestra mamá, ¿verdad? Porque eso es que carne. ¿Qué es esto? Tóquese ahí.
Tóquese. ¿Qué es eso? Carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, ¿qué es? Espíritu. Es espíritu. ¿Qué es lo que dice el Señor? Volvamos a Ezequiel 36, versículo 26. 36, versículo 26. ¿Qué dice Dios? Dice, os daré ¿qué? ¿Qué dará? Corazón nuevo. ¿Y qué más pondrá Dios? Espíritu nuevo dentro de vosotros. Oh, aleluya, nos va a quitar ese corazón de piedra. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de qué? De piedra. Ese corazón duro. Dice, yo os daré un corazón de carne, un corazón sensible. 27. Y pondré dentro de vosotros, que va a colocar Dios, su espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aleluya. Vamos a entrar en una nueva vida, en una nueva etapa, en una nueva condición espiritual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer Dios a través de su palabra? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a poner un corazón nuevo. ¿Sabe que usted con ese corazón no podrá entrar al reino de Dios, ni yo tampoco? ¿Qué necesitamos de Dios? Un corazón nuevo. ¿Cómo es posible eso? A través de la palabra. ¿Qué va a colocar Dios en nosotros? Dice espíritu nuevo. O sea, nos van a hacer nacer ¿dónde? En nuestro espíritu. ¿Qué es lo que nace de nuevo? El espíritu. ¿Qué es nacer? Nacer es a una nueva vida. Eso es nacer. O sea que nuestro espíritu va a volver a ¿qué? A nacer. Va a colocar Dios un espíritu nuevo. Y eso que le parecía difícil a usted, ya no va a ser difícil andar en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque va a ser el Espíritu de Dios en la vida suya. Ya no va a ser difícil para usted. Porque es el Espíritu de Dios quien produce la vida de Cristo en nosotros. No es usted. Dios va a hacer algo maravilloso, algo precioso, pondrá su espíritu en nosotros. Y Él es el que va a hacer que nosotros andemos en su palabra, en su verdad. Ese es un verdadero creyente. ¿Quién? A quien le ha sido colocado un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Ese es. No estamos buscando el favor de Dios. No, ahora la vida cristiana se trata de vivir en el Espíritu, de vivir en Él y de experimentar ese nuevo nacimiento que Él nos está dando. Versículo, volvamos a Juan 3, versículo 7. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor le está diciendo, ¿por qué te asombras? No te asombres. ¿Te parece imposible eso? No, no es imposible. Para que los hombres es que imposible, para Dios es posible. ¿Ustedes creen que Dios lo puede hacer nacer de nuevo? Para Dios es posible. Y el Señor le dice, no te asombres, no te asombres de esto. El versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido
del Espíritu. O sea, usted no sabe cómo es la obra de Dios. Lo único que usted sabe es que algo está pasando en su corazón. Es que algo está pasando en su vida, en su ser interior. Usted no sabe cómo lo está haciendo Dios. Uno oye el sonido del viento, pero uno no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va. Pero uno que sí ve, o que oye, el sonido y lo que está haciendo. Muchos en este momento pueden estar naciendo de nuevo. Pueden estar naciendo de la palabra. Porque esa es obra de Dios. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ahora ya entendió que es espiritual, pero le pregunta, ¿cómo puede ser ese nacimiento espiritual? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Qué le responde Jesús? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Usted lo ha predicado. Usted lo ha enseñado. Usted es maestro. ¿No sabes eso? Usted lo ha enseñado. ¿Cuántas veces hemos enseñado? Yo muchas veces enseñé el nuevo nacimiento sin haber nacido de nuevo. Y no lo entendía. ¿Cuántas veces nosotros hemos enseñado cosas de Dios sin haberlas entendido? Y le decía a la gente, usted necesita nacer de nuevo. Y yo, ni idea. Y el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11. De cierto te digo. ¿Cuántas veces está en esa escritura, en ese capítulo, la palabra de cierto? 3 veces. De cierto te digo. O sea, no falla que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Uno habla de lo que sabe, ¿sí o no? Yo no puedo hablar de algo que no sé. Pero puedo hablar de algo que yo sé. Y Jesús le está diciendo, nosotros sabemos lo que hablamos. Y testificamos de lo que hemos visto. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Que ellos no recibían el testimonio de Jesús. ¿Por qué no podían nacer de nuevo? ¿Por qué? No recibían el testimonio de Jesús. Jesús sabía lo que estaba hablando. Jesús sabía de qué vida estaba hablando. Pero ellos no lo entendían. ¿Por qué? No habían recibido el testimonio. Sabe que para nacer de nuevo se necesita recibir el testimonio de Jesús. Creer en lo que Él es. Creer en lo que Él ha dicho, lo que Él ha hablado. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere la celestial? Mira, hasta ese momento el Señor Jesús solamente está hablando de cosas terrenales. Nacimiento, el viento. Y le está hablando cosas terrenales. Le dice, si usted no puede creer a eso, ¿cómo puede creer cuando yo le empiece a hablar la celestial? Y el Señor va a comenzar a hablarle de las cosas celestiales. O sea, Jesús va a comenzar a hablar de quién es Él. Él es el hombre del cielo. Él es el hombre espiritual.
Por eso es importante creer, hermano, quién es Cristo. Y vamos a dejar el versículo 14 y el 15 para la próxima enseñanza. Pero quiero concluir con esto, hermano. Para nacer de nuevo se necesitan tres cosas. Primero, la palabra. Segundo, la revelación del Espíritu a nuestro espíritu. Y tercero, la fe. Usted puede oír la palabra, puede tener la revelación de Dios, la revelación del Espíritu, pero si no crea esa verdad, si esa verdad no entra a su espíritu, usted no la recibe, no puede nacer de nuevo. Necesita tres cosas, hermano. La palabra, la revelación del Espíritu y ¿qué? La fe. Recibir el testimonio de Cristo. Tres cosas que necesitamos para nacer de nuevo. Tal vez usted dice, por mucho tiempo yo he escuchado la palabra de Dios. Hoy es tiempo, hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el día en que tú puedes comenzar una nueva vida. Hoy es el día, hoy es el día donde usted puede decir, Señor, quiero que haya un antes y un después. Un antes y un después. ¿Sabe? Le puedo decir, no se va a arrepentir. No se va a arrepentir de haber nacido de nuevo para entender el reino de Dios. Amén. Quiero que oremos, hermanos, porque el Señor Jesús le va a hablar de las cosas celestiales a Nicodemo. Y necesitamos entender eso, hermano. Necesitamos entender esta palabra. Oremos. Señor, gracias Dios, porque tú viniste para darme una vida nueva, para darme un nuevo nacimiento, para que yo experimente una nueva vida en Cristo, no una vida religiosa, no una vida de tratar de minimizar la ira de Dios o de tratar de ganar el favor de Dios. No, me has dado a Cristo para que yo pueda experimentar la nueva vida en Cristo. Una vida indestructible, una vida de poder, una vida de abundancia en Cristo, una vida donde me deleito vivir, caminar en la verdad de Dios. Una vida, Señor, llena del Espíritu Santo. Una vida llena de tu poder. Es lo que nos has dado a través del nuevo nacimiento. Porque por la palabra hemos sido renacidos. Por la palabra, Señor, hemos vuelto a la vida. Nuestro espíritu ha vuelto a nacer. Y nuestro espíritu se regocija, se deleita en ti, Señor. Y nuestra alma también se goza en tu verdad y en tu palabra. Señor, gracias. Gracias por habernos hecho nacer de nuevo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esa verdad maravillosa, la cual ha abierto mis ojos para poder ver. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, oh Dios.
Estamos delante de ti, Señor. Un puñado de tus hijos para decirte gracias, Señor. Gracias porque de tu voluntad nos hizo nacer. Señor, si alguna persona en esta mañana no ha experimentado el nuevo nacimiento, hoy pueda experimentarlo. Hoy pueda experimentar esa gracia. Pueda experimentar esa verdad. Pueda experimentar el gozo de la salvación. Por tu voluntad, por tu misericordia, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los que han traído ofrenda o su diezmo pueden pasar entendiendo la obra del Señor. Los que han entendido la obra del Señor pueden hacer.